días, buenas tardes, buenas noches. Hoy traemos un vídeo en el que vamos a hablar del modo en que Michel Foucault pensó la pandemia como un momento que permite comprender la manera en la que se cruzan las relaciones de poder en una sociedad dada. Michel Foucault es uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Desarrolló una extensa obra a lo largo de 3 décadas en la que abordó cuestiones relacionadas con la locura, la sexualidad, la medicina, el poder, la verdad o las formas de subjetividad, siempre desde un punto de vista histórico, tratando de reconstruir el pasado de lo que somos, la historia que nos ha traído al presente. Hay numerosas perspectivas desde las que abordar la compleja relación que Michel Foucault establece a lo largo de toda su obra entre enfermedad, medicina y poder. Sin embargo, en este vídeo atenderemos exclusivamente al análisis que Foucault presenta a lo largo de los años 70 de 3 momentos históricos en los que el abordaje de la enfermedad refleja 3 modos diferentes de ejercicio del poder. La enfermedad aparece entonces como una forma de analizar las relaciones de poder que subyacen al modo en que se combate tal pandemia. Así nos acercaremos a su estudio del poder soberano, disciplinario y securitario, en tanto estos describen 3 formas de enfrentarse a la pandemia: la de la expulsión de la lepra, el control de la peste y la gestión de riesgos asociados a la viruela y la vacunación. Siempre que se analizan las reflexiones Foucaultianas acerca del poder, es necesario en primer lugar situarlas histórica y políticamente. En este sentido, es conocido que la trayectoria intelectual de nuestro autor experimentó un desplazamiento significativo a final de los años 60. Incluso aunque él no vivió mayo del 68, el famoso mayo francés, en primera persona, los acontecimientos globales del 68 impactaron a Foucault definitivamente y transformaron radicalmente su obra. Así, en octubre de 1968, y debido a su apoyo de la rebelión estudiantil tunecina, y ante las amenazas tanto físicas como gubernamentales que llegó a sufrir, Foucault decide regresar a Francia. Octubre del 68. Nos encontramos entonces unos meses después de que la rebelión de mayo y junio fuera sofocada manu militari por el gobierno del general de Gaulle. Allí, la nueva situación intelectual, especialmente la apertura de la Universidad Experimental de Vincennes, de cuya área de filosofía el propio Foucault se hará cargo, unida a ciertas tendencias arraigadas en su biografía y a la experiencia militante tunecina, permiten a Foucault situarse sin dificultad en el nuevo horizonte, tanto intelectual como político e incluso institucional, abierto por mayo del 68. En este sentido, contrariamente a quienes pretenden que su obra hubiera influido en el movimiento de mayo, como hacen los filósofos Luc Ferry y Alain Renaud, consideramos que son las nuevas formas de experimentación política y el cuestionamiento de las categorías tradicionales lo que hacen posible que Foucault inaugure una nueva etapa intelectual y biográfica, como él mismo confesará algunos años después. Así, su pensamiento, como ha señalado Pablo López, será uno de los que con mayor fortuna se vea trastocado por los acontecimientos, uno de los que mejor recoja en su seno las turbulencias que se suceden, uno de los que mejor responderá a los nuevos retos que el renovado horizonte histórico-político exige. Foucault y el poder. La aparición, propiciada por los movimientos contraculturales y de extrema izquierda desde los años 50 y posteriormente cristalizada en los acontecimientos del 68, de la vida cotidiana como una dimensión política, hace posible una nueva forma de pensar el poder. Esto va a permitir a Foucault reinsertar sus reflexiones previas acerca de la locura, la medicina y la historia de las ideas en el campo mismo del poder, en un momento en que su biografía, como ya comentábamos, en el que vida y obra se dan la mano, en una reflexión que atiende también a su experiencia militante, sobre todo alrededor de la cuestión de las prisiones.
aunque también de los derechos de los homosexuales, de la inmigración, de la crítica de la psiquiatría, etc. Foucault no propone una teoría del poder propiamente dicha, es decir, él no va a tratar de descifrar qué es el poder, sino lo que denominará una analítica, es decir, un estudio de las técnicas, funciones y estrategias que articulan las relaciones de poder. Tal análisis trata de atender a la especificidad e irreductibilidad de las relaciones de poder, es decir, trata de captarlas en lo que tienen de específico, de diferente a otro tipo de relaciones sociales. Gilles Deleuze, en una de las más importantes y lúcidas lecturas de la obra Foucaultiana, ha señalado que esta analítica se construye fundamentalmente como un intento de pensar el poder más allá de determinados postulados instaurados tradicionalmente en el pensamiento político. Y además, estos postulados están muy arraigados en cierta crítica izquierdista que tanto Foucault como Deleuze trataban de desmontar en estos años, renovando además así intelectualmente la crítica de izquierdas. Así Foucault se opondrá en primer lugar al postulado de la subordinación, lo que Deleuze denomina el postulado de la subordinación, según el cual las relaciones de poder son el producto de determinadas disposiciones previas, ya sean estas económicas o jurídicas. Con esto, Foucault está apuntando simultáneamente a la comprensión marxista del poder como una realidad derivada de la organización económica de la sociedad y al formalismo liberal que identifica ley y poder. Foucault se va a oponer a través del mismo gesto a ambas lecturas. Contrariamente a ambas interpretaciones, Foucault va a considerar que el poder desborda el aparato jurídico y estatal y que no es un reflejo superestructural de determinadas condiciones materiales. El poder acompaña las relaciones de explotación, pero no surge automáticamente de ellas, no es derivado de ellas. Es una de las tesis centrales sobre las que sustentará esta analítica del poder. En segundo lugar, Foucault va a oponerse a lo que Deleuze denomina el postulado de la propiedad. En este sentido, Foucault señalará que el poder se ejerce, pero no se posee, no es un objeto, es una relación, como ahora veremos. De este modo entiende que una clase social, puede estar en el poder, es decir, puede hacer coincidir las grandes estrategias de dominación social con sus intereses. Pero no puede determinar la totalidad de las relaciones de poder porque éstas siempre están abiertas y son móviles. El poder no se posee, el poder se ejerce y en tanto se ejerce es reversible. El tercer postulado que Foucault va a tratar de superar con su analítica del poder es el de la localización. Como corolario de estas críticas que hemos visto y dirigiéndose ahora especialmente contra la noción de aparato de Estado forjada por uno de sus profesores, por el marxista estructuralista Louis Althusser, Foucault señalará que el poder no se encuentra únicamente en el Estado, sino que atraviesa todas las relaciones sociales y se despliega a través de mecanismos tanto estatales como infra-paraestatales. A estos postulados Deleuze sumará también los de legalidad, modalidad y esencia, que amplían los anteriores, pero por ahora lo interesante es que nos quedemos con estos tres para hacernos una idea del modo en que Foucault está analizando el poder en esta época. Algunos de los lineamientos generales en los que él se basa para este análisis del poder. Hoy, sin embargo, en este vídeo, vamos a atender al análisis que permite a Foucault identificar tres diferentes tecnologías de poder por el modo en que éstas responden al problema de la pandemia. Para ello, remitiremos especialmente a dos textos. Por un lado, las primeras páginas del capítulo dedicado al panoptismo en Vigilar y Castigar, luego veremos qué es el panoptismo, y por otro lado, las lecciones del 11 y 25 de enero de 1978, recogidas en el curso Seguridad, Territorio y Población. Estos tres momentos corresponden a la expulsión de los leprosos, propia del poder soberano, a la cuadriculación del espacio y el control permanente de los individuos, que pone en marcha el modelo disciplinario para ordenar la peste, y a las estrategias de regulación propias de la lucha contra la viruela, que se identifican con un dispositivo que Foucault denominará de seguridad. Estos son los tres grandes dispositivos de poder de los que vamos a hablar hoy.
En la clase del 11 de enero del 78, Foucault va a caracterizar estas tres tecnologías de poder, analizando, como decíamos, las respuestas que ofrecen ante la infracción de una prohibición como no matarás o no robarás. Es decir, cómo reaccionan estos poderes, estas tecnologías de poder, como él dirá, ante la infracción de una norma. Así, en primer lugar, tenemos un poder de tipo jurídico o legal que responde a la infracción aplicando un código, es decir, una partición binaria que se fundamenta en una distinción clara entre lo permitido y lo prohibido, vinculando directa e inexorablemente, además, la falta con el castigo. Este tipo de poder, que como decimos se basa en la partición de lo prohibido y lo permitido y que identifica cada infracción su correspondiente sanción, tiene en el poder soberano su fuente de legitimidad última. Tenemos entonces la primera tecnología de poder que Foucault analiza, este poder legal, este poder soberano. En segundo lugar, Foucault va a describir el poder disciplinario. Su objetivo ya no consiste únicamente en castigar, sino fundamentalmente en corregir. Y su forma de juzgar va a introducir toda una serie de actores adyacentes y que resultan tan importantes o más que el propio juez. Veremos esto. Este tipo de actores van desde la policía hasta el guardia de una prisión, el psicólogo, el educador, y sobre ellos este poder disciplinario va a construir todo un intrincado edificio institucional destinado no ya a castigar, sino a enderezar. Y no ya a enderezar tanto a aquella persona que vulnera la ley, sino que sale de la norma. De este modo, de la partición binaria culpable e inocente, se pasa a una gradación que distingue lo normal de lo anormal, respecto a la cual se establece un universo correctivo, es decir, destinado a corregir, a enderezar, que va a atravesar las principales instituciones sociales, desde la escuela al taller, al hospital psiquiátrico, al hospital médico. Esa es la tecnología disciplinaria. Más adelante lo expondremos con más detalle, además en relación a la cuestión de la pandemia. Por último, la tercera gran tecnología que Foucault identifica en esta clase del 78, y esta además es una de las grandes innovaciones del curso, aunque recogiendo ciertas ideas que ya había expuesto en la última lección del curso previo, del curso titulado Hay que defender la sociedad. En todo caso, en este momento Foucault detecta una tercera forma de encarar el problema de la infracción de la ley. Una tercera forma de juzgar al infractor. Se trata de lo que denominará un poder de seguridad. ¿Vale? Ya no soberanía, ya no disciplina, sino seguridad. Este ya no va a preocuparse tanto de distinguir lo correcto y lo incorrecto, como hacía el modelo legal, y de castigar en consecuencia, ni tampoco de enderezar y reeducar, como hacía la disciplina, a aquellos individuos que quebranten la norma, sino que fundamentalmente se ocupará de regular la infracción alrededor de ciertos cálculos. Cálculos además que resultan impensables para los dos modelos anteriores. Voy a leer un fragmento en el que reconstruye estos cálculos, estas preguntas que se hace la tecnología de poder de seguridad y que no encajarían en los modelos anteriores. Esta tecnología se plantea una serie de preguntas como: ¿cuál es el índice medio de criminalidad de este tipo de crimen? ¿Cómo se puede prever estadísticamente que habrá tal o cual cantidad de robos en un momento dado, en una sociedad dada, en una ciudad determinada, en la ciudad, en el campo, en tal o cual capa social, etcétera? ¿Cuánto cuesta a la sociedad? ¿Qué perjuicios genera? ¿Qué lucro cesante? Etcétera. ¿Cuánto cuesta la represión de los robos? ¿Qué vale más? ¿Aflojar un poco el robo o la represión? Son el tipo de interrogantes que se formulan estos dispositivos que Foucault llamará de seguridad y que tienen que ver, como vemos, no tanto con el castigo, sino con la regulación, con la búsqueda de los márgenes, digamos, de soportabilidad, de los márgenes de tolerancia respecto a determinadas formas de delincuencia. Estos tres momentos que hemos comentado identifican sendas tecnologías de poder que, sin embargo, como explica con total claridad en Seguridad, Territorio y Población, no representan compartimentos estancos, es decir, no hay un momento soberano, un momento disciplinario y un momento de la seguridad
totalmente estancados, que funcionan como compartimentos totalmente estancos, sellados, que no se comunican, no. Él dice, algunas de las más importantes instituciones disciplinarias ya funcionaban antes en el seno de los dispositivos soberanos. Y algunas de las tecnologías, o de las técnicas más bien, que funcionan bajo la tecnología de la seguridad, ya funcionaban también en un sistema, digamos, disciplinario. Bien, entonces se trata de una combinación de ver qué polo es el que ejerce la hegemonía, qué tipo de poder determina la estrategia global, la estrategia general de un momento determinado, de una organización determinada de la sociedad en un momento dado. Exclusión y soberanía. La lucha contra la lepra. En Vigilar y castigar, una de sus obras fundamentales, Michel Foucault reconstruye la emergencia de las disciplinas y lo hace contraponiéndolas a las formas de castigo propias del poder soberano. Este entendía la infracción, como ya hemos visto, como una afrenta directa al monarca, cuyo poder debía ser restituido a través del ritual público del suplicio. En el suplicio se desplegaba todo un universo de dolor que Foucault describe con detalle en esta obra, en Vigilar y castigar, y que en último término funciona como expresión de la omnipotencia del poder soberano, un mando que se expresa fundamentalmente en su poder sobre la vida y la muerte. ¿Bien? El poder soberano funciona esencialmente como un poder sobre la vida y la muerte, con un poder de quitar la vida. Sin embargo, a pesar de que en Vigilar y castigar dibuja algunas de las características de este poder soberano, sobre todo en lo que remite a la cuestión del castigo y del suplicio, sin embargo, como decía, es en el curso del 73-74, que fue titulado El poder psiquiátrico, donde se describe con mayor detalle este poder soberano. Foucault señala allí tres características esenciales de la soberanía, que además, como veremos, se contraponen a las características de la disciplina. Por un lado, la soberanía instaura una relación de poder basada en un juego irregular entre la sustracción y el gasto. El soberano, en este sentido, tiene la potestad de sustraer bienes, fuerza de trabajo, tiempo de sus súbditos y, aunque de un modo asimétrico, va a revertir una parte en ellos en forma de servicios tales como la protección. Bien, el soberano establece entonces un juego, como decía, entre sustracción, robo y gasto, inversión. Esa es la primera característica de la soberanía. Por otro lado, como segunda característica, esta se define a través de una autoridad, de una anterioridad fundante. Este origen histórico o mítico del poder soberano exige una reactualización a través de determinadas ceremonias y gestos que están acompañados por una permanente amenaza de violencia. Es decir, el poder soberano se funda siempre en una historia, mítica o real, en un pasado que lo funda, que lo legitima en el presente. Y esa legitimidad, al ser histórica, debe reactualizarse permanentemente en la forma de determinados rituales. Por último, como tercera característica, Foucault señala que las relaciones de soberanía no son isotópicas, es decir, que resulta imposible establecer un sistema de clasificación jerárquica minuciosa y de los relevos del poder en el interior del campo social. Vamos a ver qué significa. Esto significa que el poder soberano establece todo un juego de dominaciones perpetuo, pero fundamentalmente discontinuo, vertical, pero inconmensurable. De este modo, la imagen que representa el poder soberano es la pirámide. La individualidad solo aparece en la cúspide, mientras en la base tenemos una multiplicidad indistinguible. Se trata entonces del ejercicio de un poder total, absoluto, pero discontinuo, porque no cuenta con instrumentos de control en la base, que se ejerce sobre una masa informe y totalmente desordenada. Foucault identifica las principales características de este poder soberano alrededor del tratamiento medieval de la enfermedad de la lepra. Esta es la pandemia con la que Foucault asocia esta tecnología soberana. El modo de abordar esta pandemia mostraría así los rasgos definitorios de un poder soberano brutal, pero, como decimos, irregular. En tal contexto,
Cuando se sabía que una persona tenía la lepra, esta era inmediatamente aislada y preparada para la celebración de una misa en la que recibía los últimos sacramentos, llegando incluso en ocasiones a introducirse en un ataúd, de modo ritual. Se trata de un rito a la vez civil y religioso, a través del cual se despoja al enfermo de la ciudadanía, es decir, se suspenden todos los derechos, decretando una especie de muerte civil y expulsándolo de la ciudad, prohibiéndole volver a tener contacto con los sanos. Bueno, existe toda una literatura acerca de la cuestión medieval de la lepra y el modo en que desarrolla ciertos elementos del código, del tipo que si hay un matrimonio y uno de los miembros del matrimonio tiene la lepra, la otra persona puede divorciarse o puede, aunque esté sana, ser expulsada de la ciudad y no volver nunca más adentro, en fin. Y además hay toda una literatura sobre este complejo ritual de la muerte civil y de la muerte religiosa, porque el leproso recibe los últimos sacramentos en esta época, en el marco de este poder que Foucault describe como soberano. Las murallas de la ciudad van a funcionar en este contexto, bajo la lógica del poder soberano, como el límite físico del contagio. Esto es crucial. Sin embargo, como vemos, no se trata de un poder que controle al enfermo. Como decíamos antes, una de las características de la soberanía es que ejerce un poder absoluto, pero de algún modo irregular. No tiene un control milimétrico y detallado sobre los detalles, sino ejerce un control brutal, pero muy irregular, profundamente irregular. Por tanto, se trata de un poder que no controla al enfermo, sino que lo rechaza, lo expulsa de la ciudad, convirtiéndolo en una parte de esa masa informe que ocupa el exterior de la civilización. Exterior en el que también se situará la locura y otro tipo de formas de individuos rechazados, marginados, expulsados a los márgenes de lo social. La estrategia de inmunización de la sociedad pasa de este modo por la marginalización del contagiado, que crece como lo absolutamente otro en los márgenes de la sociedad, en los bosques y caminos donde aparece como una fuerza salvaje más. El sueño de una ciudad disciplinada, la peste. En contraposición con este esquema soberano, el tratamiento de la peste a partir del siglo XVI va a dibujar una organización de poder en la que se podrán encontrar ya los rasgos centrales de la mecánica disciplinaria. Así, frente a la expulsión de la enfermedad más allá de las murallas de la ciudad, esta ahora va a ser controlada en su interior, observada y registrada permanentemente. De este modo, se establecerá una cuadrícula que aislará todos los elementos, impidiendo el contacto y la extensión de la enfermedad. Podemos ver en ello una primera diferencia muy clara con la lógica de la expulsión de la lepra que guiaba ese modo de ejercicio de poder soberano. Esta organización disciplinaria permite instituir dispositivos de saber capilares, es decir, distribuidos por todo el cuerpo social, que implican un control sistemático del estado de cada individuo, temperatura, estado, todo esto. Organización burocrática de la cuarentena que aísla cada unidad familiar en el interior del hogar. Esto es lo que define el poder disciplinario. Registro diario de los enfermos por parte de la autoridad pública, desinfección y sellado de las viviendas, fijación permanente de toda la población, prohibición de los movimientos bajo pena de muerte. Como vemos, ya no se trata de expulsar, sino de individualizar, es decir, de analizar, de saber, de ejercer un saber, una extracción de información permanente y absoluta de todos los individuos. De este modo, y reflejando un sueño político que ya no es el de la pureza, sino el del control total, es decir, ya no es el de la ciudad totalmente pura que expulsa al enfermo fuera de sus murallas, sino una ciudad absolutamente controlada. El sueño de una utopía de la ciudad disciplinada. La ciudad apestada aparece entonces como un mecanismo productivo. Dice Foucault, un intento de maximizar la salud, la vida, la longevidad, la fuerza de los individuos.
y en el fondo, continúo la cita, un intento de producir una población sana. La convergencia entre el control de la peste y los objetivos de las disciplinas es total, ya que como Foucault describe en Vigilar y Castigar, estos consisten fundamentalmente en maximizar la utilidad y minimizar la resistencia. Es decir, el objetivo del poder disciplinario consiste en maximizar la utilidad y minimizar las resistencias. Es decir, romper la indistinción de las multiplicidades. Recordemos que el poder soberano era un poder absoluto, pero que no era capaz de distinguir, de organizar en su detalle la vida, la existencia de los súbditos, por así decirlo, sino que ejercía un poder ritual y brutal, pero discontinuo. No podía controlar todos los detalles, sino únicamente mostrarse en su brutalidad a través del suplicio, del castigo, del derecho sobre la vida, pero no se le escapaba, no era capaz de controlar el detalle de la vida de los individuos sobre los que se ejercía. Sin embargo, el poder disciplinario sí tiene como objetivo esto. Para ello debe romper, como decía, la indistinción de las multiplicidades sobre las que se ejerce, para convertirlas en más útiles y más fácilmente gobernables. Ahora veremos qué significa esto. La ciudad apestada representa entonces, ya desde el final de la Edad Media, una forma de algún modo de protodisciplina. Esta, sin embargo, no responde aún a las formas más desarrolladas de control disciplinario porque se dirige a la excepción, es decir, la ciudad apestada es la ciudad de la excepción y no de la norma. Y su poder se basa en la permanente amenaza de muerte a quien se salte el confinamiento, por así decirlo, a quien se abandone su hogar, a quien no diga la verdad sobre el estado de sus familiares, y en la reducción de la vida a mera supervivencia, ya que el control de la enfermedad, y esto es un elemento esencial, impide el desarrollo normal de la vida social y, sobre todo, supone un bloqueo de la producción. El poder disciplinario desarrollado, por el contrario, justamente se ejerce para multiplicar la capacidad productiva, tanto de los individuos como de las multiplicidades. Bien, entonces tenemos que la ciudad apestada sí identifica claramente algunos de los elementos del poder disciplinario, pero no es de por sí una utopía disciplinaria, sino que es excesivamente violenta y aún irregular comparada con la que será, como ahora veremos, la verdadera utopía del control total, que será el panoptismo. Pero poco a poco eso llegará ahora. De este modo, a pesar de esto, la ciudad apestada es interesante porque anticipa ya algunas funciones y técnicas que posteriormente desarrollará y afinará lo que hemos denominado, lo que siguiendo Foucault hemos denominado, la organización panóptica. Tal y como lo describe Bentham, que es de quien Foucault toma este término del panoptismo, este remite a una estructura institucional, es decir, define arquitectónicamente una institución, basada en el principio de la vigilancia permanente. Una construcción circular que permite, por un lado, la individualización del interno, de la persona observada, en celdas que ocupan el anillo exterior, y por otro lado, permite su control constante desde un único punto central, en el que además, en un movimiento muy refinado, el interno jamás podrá estar seguro de que existe alguien o no realmente vigilándolo. La clave del panoptismo es extender una sensación permanente de vigilancia sin siquiera que exista alguien físicamente vigilando. Esta individualización consigue romper en mil pedazos la masa informe y eventualmente rebelde que se acumulaba en la época del gran encierro más allá de las ciudades, haciendo posible el tránsito hacia formas de control que alcanzan el mínimo detalle, el mínimo gesto de los individuos. Además, y esto resulta fundamental en el análisis Foucaultiano,
El panóptico no es únicamente una estructura carcelaria, una estructura arquitectónica, sino disciplinadora. Es, tal y como lo definirá en Vigilar y Castigar, una innovación tecnológica en el orden del poder, del mismo tipo que la máquina de vapores en el orden de la producción. La cita no es de Vigilar y Castigar, es de una entrevista del año 76 titulada Preguntas a Michel Foucault sobre la geografía. En la bibliografía reflejaré todos estos datos. No está, por tanto, el panóptico exclusivamente diseñado para el control de los presos, que es, digamos, la función esencial que cumple en el análisis que presenta Foucault en Vigilar y Castigar, que es, recordemos, una historia fundamentalmente de la prisión, de la función social que cumple la prisión en la modernidad. No está, por tanto, el panóptico, como decía, exclusivamente diseñado para el control de los presos, sino también de los locos, de los enfermos, de los obreros o de los escolares. Funciona entonces como un diagrama. Una figura que, tal y como define en Vigilar y Castigar, es figura de una tecnología política que se puede y se debe desprender de todo uso específico. ¿Vale? El panóptico, este control individualizante del detalle, de la vigilancia permanente, es entonces una figura de una tecnología política que debe desprenderse de todo uso específico, es decir, que da forma a un sinfín de instituciones y un sinfín de situaciones. Partiendo de estas consideraciones, Foucault va a describir el funcionamiento del poder disciplinario en contraposición a aquellas tres características de la soberanía que analizamos antes, que eran el juego de la captura y el gasto, la necesidad de un origen fundante que se reactualiza ritualmente y las relaciones no isotópicas que establece entre sus mecanismos y que procuran un control que no permite ejercer el poder sobre el detalle, un control irregular. Así, en primer lugar, la disciplina va a rechazar la lógica de la captura irregular que definía aquel juego de sustracción y provisión, y por la que el poder soberano podía hacerse con parte de la producción, del tiempo, de los bienes, para establecer en su lugar mecanismos que tienden, y ahora ya en el esquema disciplinario, a una captura exhaustiva del tiempo, del cuerpo, de los gestos, del comportamiento en general del individuo, ¿vale? Donde el poder soberano establecía una captura irregular basada en este juego extraño entre la sustracción y el gasto, el poder disciplinario va a establecer un control riguroso, una captura exhaustiva, fundamentalmente del cuerpo y a través de él de los gestos, de la producción, del tiempo y del comportamiento de los individuos. Primera característica, primera distinción, primera diferencia entre poder disciplinario y poder soberano. En segundo lugar, las disciplinas rompen con la lógica de la ceremonia y el ritual soberanos. Al desvincularse de aquel acontecimiento fundacional que debe ser reactivado permanentemente para legitimarse, el poder aparece ahora, nos dirá Foucault, como un desarrollo terminal, que hace posible un control de la virtualidad, es decir, del futuro, garantizado de modo circular por el propio ejercicio del poder. ¿Qué significa esto? Que el poder ya no requiere en las disciplinas una anterioridad fundante, un pasado mítico o histórico que lo legitime, sino que su propio ejercicio genera una legitimidad permanentemente. En consecuencia, frente a un poder que ejerce una soberanía total, es decir, una soberanía sobre la vida y la muerte permanente, a menudo a través de la violencia, pero de un modo ritual y discontinuo, la disciplina va a aparecer como una intervención preventiva, esto es esencial, como una intervención que permite actuar antes de que se produzca la irregularidad y dirigida no a castigar, sino a corregir, lo que exige no solo de un control permanente, sino de una capacidad de acción absoluta que moviliza toda una red capilar, es decir, extendida por lo social, microfísica, como dirá Foucault, del poder, ¿vale? Capilaridad del poder, terminalidad del poder, un poder absoluto, pero regular, que controla el detalle, insidioso, que necesita además, para hacer posible este poder, además, la disciplina debe organizar un modelo isotópico. Esta es la tercera característica. Frente a la no isotopía de la soberanía, nos encontramos ahora con un poder isotópico, definido por una estricta jerarquía
que rompe con la discontinuidad del poder soberano. De este modo no va a haber un conflicto entre los diferentes dispositivos de poder, como podría ocurrir entre el poder religioso o el poder laico en el mundo soberano, sino una articulación permanente que comunica constantemente todos los nódulos desde los que se ejerce el poder. Todas las instituciones. De este modo, la escuela estará conectada con el hospital con el psiquiátrico con la prisión con el taller. Se ejerce de algún modo un poder circular, un poder que circula, que transita por todas estas instituciones dándoles forma y dándoles una identidad común. Esto exige no solo un control permanente, sino una capacidad de acción absoluta que moviliza toda una red, esto es lo que me refería antes, capilar, microfísica del poder, que se extiende por todas estas instituciones y que además no es una red únicamente brutalmente jerárquica, sino que también se disemina horizontalmente. Tal modalidad de poder trasluce una nueva lógica de la individualización, que invierte la pirámide soberana. Es decir, antes teníamos una pirámide soberana en cuya cúspide estaba el soberano y en cuya base estaba de un modo indefinido los súbditos, la masa. Tenemos ahora en el esquema disciplinario una pirámide invertida, en la que lo que está abajo, la individualidad absoluta, es cada individuo en tanto sobre él se ejerce el poder. Además, este poder disciplinario se ejerce de un modo anónimo. Por eso la base se encuentra arriba. La base indistinta se encuentra arriba. El poder se ejerce de un modo anónimo. No requiere una autoridad que constantemente dé normas, que constantemente ofrezca soluciones, porque ésta se disemina por el campo social, se disemina por todas las instituciones de poder. Ejercicio de poder anónimo, por tanto, sin mando central y disperso en un sinfín de instituciones y dispositivos que lo vehiculan permanentemente. En la ciudad pestada encontramos, por tanto, ya una primera expresión de este poder que individualiza y controla el detalle permanentemente. Controla a los enfermos, controla la temperatura, los síntomas, que se extiende por todo el espesor social a través de relevos jerárquicamente organizados. Quien manda en la ciudad, quien manda en el barrio, quien manda en la calle, quien controla cada vecindario, una persona responsable de cada familia. Se ejerce así un mando jerárquicamente muy bien organizado, pero que también se disemina por lo social, que no tiene un centro único, sino que dispersa su poder a lo largo de elementos capilares, y que tiene por objetivo no tanto la expulsión del enfermo, como hacia el poder soberano, sino su vigilancia, para evitar así que se extienda el contagio. Así lo expresa Foucault en Vigilar y Castigar. Cito: a la peste responde el orden. Tiene por función desenredar todas las confusiones. Desenredar todas las confusiones que, como decía, caracterizan al modo de poder que ejerce la soberanía. La de la enfermedad, que se transmite cuando los cuerpos se mezclan. La del mal, que se multiplica cuando el miedo y la muerte borran los interdictos, borran las obligaciones. Prescribe a cada cual su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte, a cada cual su bien, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se subdivide el mismo de manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo, de lo que lo caracteriza, de lo que le pertenece, de lo que le ocurre. Es decir, un poder que consigue alcanzar el más mínimo detalle de lo existente, el más mínimo detalle de la enfermedad que el individuo refleja. Contra la peste, que es mezcla, que es caos, la disciplina hace valer su poder, que es el análisis. En el estudio Foucaultiano, la tecnología disciplinaria será fundamentalmente en el desarrollo de la modernidad, apareciendo como la contracara de ese proceso que Marx definió como la acumulación primitiva y del desarrollo de la industrialización. Es decir, la disciplina aparece como la condición de posibilidad de la expansión del capitalismo desde el siglo XVIII. Vacunación, viruela y dispositivos de seguridad.
Inmediatamente después de presentar su investigación acerca del poder disciplinario en vigilar y castigar, Michel Foucault va a problematizar algunas de sus conclusiones y a comenzar a desplazar su foco de atención. Si esa obra se publica en el 75 y centra su análisis, como hemos visto, en la emergencia de la sociedad disciplinaria entre los siglos XVII y XVIII, cuando publique en 1976 el primer volumen de la historia de la sexualidad, justo un año después, advertirá la existencia de una segunda gran tecnología de poder que surge en la segunda mitad del siglo XVIII y se acopla a la disciplina. Se trata de lo que definió como una estrategia biopolítica, que se encontraría, a medio camino entre los dispositivos disciplinarios y los de seguridad. Son las dos grandes tecnologías que estamos analizando aquí, además de la tecnología de poder soberano. Tenemos entonces que la biopolítica, en mi opinión, esto es una cuestión abierta a debate, se encuentra a medio camino entre disciplina y seguridad. Como ya hemos visto, el poder disciplinario se ejercía sobre el cuerpo en tanto se entendía que éste era una fuerza productiva moldeable, es decir, el soporte de una constelación de gestos que debían armonizarse para cumplir un doble objetivo del que ya hemos hablado, maximizar la utilidad y maximizar la docilidad de los individuos, hacerlos más productivos, más fácilmente gobernables. El biopoder, sin embargo, no trata de hacer blanco sobre el cuerpo individual, sino sobre el cuerpo en tanto realidad biológica, es decir, el cuerpo individual en tanto especie y los procesos naturales que lo atraviesan, el nacimiento, la muerte, la enfermedad, haciendo aparecer como categoría central política por primera vez la categoría de población. Lo interesante de la cuestión del biopoder o biopolítica, y sobre esto, como decía antes, hay un debate abierto, es que funciona como un puente entre disciplina y gubernamentalidad. Gubernamentalidad será el modo en que Foucault analice la tecnología política de la seguridad. ¿Vale? Ahora veremos en qué consiste esto. El esquema general a través del cual comprenderá el análisis de las tecnologías de seguridad. A mediados de la década del 70, Foucault parece ya plenamente consciente, como demuestran ciertas entrevistas de la época, de que el capitalismo es compatible con la tolerancia hacia las minorías y está de algún modo experimentando con formas de acumulación que no requieren el uso de un poder disciplinario. Si yo comentaba antes que la disciplina es el modo de ejercicio del poder característico de ese nacimiento del capitalismo industrial en el siglo XVIII, lo que nos dice Foucault es que nos lo dice indirectamente y podemos leer entre líneas en muchos de sus textos, es que Foucault percibe de algún modo que los modos de extracción de valor, es decir, que el modo de producción capitalista está transformándose y que está dejando de necesitar esa estrategia tan ceñida, tan vigilante de los individuos, tan controladora del último gesto, que era la disciplina. De este modo, empujado por las transformaciones políticas de su contexto y también por el cuestionamiento de sus propios análisis, Foucault va a considerar cada vez más el poder como una fuerza productiva. Si ya lo entendía en el modelo disciplinario, ahora lo va a entender aún más, alejándose, por tanto, de cierto resabio maquínico que aún quedaba en el esquema disciplinario. Cierto reflujo de la hipótesis represiva que él desde el principio había tratado de retirar de sus análisis, pero que de algún modo quedaba, su análisis disciplinario quedaba impregnado de esta al concebir el poder como fundamentalmente un ejercicio coactivo sobre los individuos, como aquello que ciñe y restringe el movimiento de los individuos, obligándole a desarrollarse de un modo, digamos, cuadriculado, de desarrollar sus subjetividades, su forma de vivir de un modo cuadriculado, justamente haciendo posible su encaje en un modo de producción capitalista que era extremadamente cuadriculado y extremadamente dirigido hacia el control milimétrico de los individuos de cara a maximizar la producción. ¿Vale? Propio de una producción
fordista o taylorista, es decir, de la producción en fábrica, de la producción industrial, es un tipo de poder muy próximo a lo que Foucault caracteriza como las disciplinas. Sin embargo, como decía, Foucault cuestiona estos análisis. Con ello, se alejará de la hipótesis represiva y de la imagen de un poder maquínico que subyacía al modelo disciplinario, como acabo de explicar. Así lo expresa en un pasaje clave del curso 78, Seguridad, Territorio y Población, una cita que es algo larga, pero creo que merece la pena leer. Foucault dice en este curso: en alguna parte dije que no se podía comprender la introducción de las ideologías y una política liberales en el siglo XVIII sin tener presente que esa misma centuria que había reivindicado en tan alta voz las libertades las había lastrado con una técnica disciplinaria que, al afectar a los niños, los soldados y los obreros donde se encontraban, limitaba en forma considerable la libertad y daba en cierto modo garantías a su ejercicio. Esto es un cuestionamiento abierto y directo de las conclusiones de Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar había dicho: la disciplina es la contracara de las libertades formales de la Ilustración. Y aquí dice: ojo, no solo es eso. Y continúa: pues bien, dice Foucault, creo que me equivoqué. No me equivoqué por completo, por supuesto, pero en fin, no es exactamente así. Lo que está en juego, me parece, es muy otra cosa. Esa libertad, a la vez ideología y técnica de gobierno, debe comprenderse en el interior de las mutaciones y transformaciones de la tecnología de poder. Y de una manera más precisa y particular, la libertad no es otra cosa que el correlato de la introducción de los dispositivos de seguridad. ¿Vale? La libertad ya no aparece como el correlato de las disciplinas, sino como el correlato de los dispositivos de seguridad. Ahora veremos en qué consiste esto. Continúa la cita de Foucault. Un dispositivo de seguridad, o en todo caso el dispositivo del que les he hablado, se entiende en este curso, solo puede funcionar bien con la condición de que se dé algo que es justamente la libertad, en el sentido moderno que esta palabra adopta en el siglo XVIII. Ya no las franquicias y los privilegios asociados a una persona, sino la posibilidad de movimiento, desplazamiento, proceso de circulación de la gente y las cosas. Y es esa libertad de circulación, en el sentido amplio de la expresión, esa facultad de circulación, lo que es menester entender, creo, cuando se habla de libertad, y comprender como una de las facetas, uno de los aspectos, una de las dimensiones de la introducción de los dispositivos de seguridad. Por tanto, la libertad ya no es la contracara de las disciplinas, sino la condición de posibilidad de la introducción de dispositivos de seguridad. Ahora lo veremos con más detalle. Nos encontramos entonces con la introducción de la libertad como analizador de las relaciones de poder, que resulta en parte compatible con los análisis en términos de disciplina y biopolítica, pero que los parece subsumir en la categoría más amplia del gobierno, de la gubernamentalidad. Esta categoría permite describir el proceso a través del cual esas libertades exigidas por el nuevo orden capitalista liberal, libertad de compraventa de fuerza de trabajo, de comercio, de movimiento de bienes y personas, van a definir el modo en que las técnicas concretas de poder se desarrollan. El poder va a comprenderse a partir de ahora como una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras. Esa es la definición que da Foucault a partir del año 78 del poder. Una acción sobre la acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras. Con lo que el poder se diferencia claramente de la relación de mera violencia ejercida sobre los individuos o cosas. El poder ya no es solo coacción, sino una acción sobre una posible acción del individuo. A partir de la problematización del modelo disciplinario y la emergencia de esta grilla de la gubernamentalidad, Foucault va a plantear que la libertad no es aquello que escapa a las relaciones de poder, sino su condición de posibilidad, como ya hemos visto. Introduciendo también la distinción entre poder y dominación, una distinción crucial, que en un lenguaje más deleuziano que Foucaultiano podríamos decir que
el poder es una fuerza que se ejerce dentro de una relación cualquiera, entendiendo que el mundo humano es una red de nódulos de poder, ¿bien? El poder sería una de esas determinadas fuerzas y la dominación sería una fuerza tal que impide el desarrollo de otras fuerzas en el contexto de una red de poderes, ¿vale? El poder sería simplemente una fuerza, un vector de fuerza, de determinación de la acción de los demás, y la dominación sería un poder tal que bloquea el ejercicio de otras fuerzas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre poder y dominación? Justamente la introducción del vector de la libertad. El poder siempre requiere libertad, la dominación bloquea e impide la libertad y por tanto impide también el poder. Es un poder que alcanza tal grado que impide el ejercicio de otros poderes. Foucault delinea así los contornos de una tercera tecnología que ya no es la disciplina ni la biopolítica, sino la de un poder de seguridad. Frente a las respuestas de la lepra y la peste, retomando el hilo de este trabajo, de este vídeo, el dispositivo de seguridad implementará determinadas técnicas como la vacunación que introducen la propia enfermedad en el cuerpo de los individuos sanos. Es decir, no se trata, por tanto, de evitar la enfermedad, como hacía el poder soberano expulsando de la ciudad y como hacía el poder disciplinario controlando al detalle a los individuos, sino de controlar la enfermedad. Controlarla sobre la base de esa suerte de pequeña enfermedad artificialmente inoculada, como dice Foucault textualmente, que permite evitar el auténtico ataque de la viruela. Junto al cálculo, que acompaña la estrategia de la variolización, aparece también nuevas formas de individualización y control estadístico de los individuos y de las poblaciones. Surge en este momento una noción que será crucial para comprender el desarrollo y la mecánica de los dispositivos de seguridad, la noción del riesgo. Esta introduce un cálculo diferencial que trastoca el ejercicio del poder sobre la enfermedad. No todo el mundo tiene el mismo riesgo, sino que hay zonas y estratos sociales de mayor peligro. Otra noción clave en este esquema de peligro. Y sobre estas zonas habrá que desplegar técnicas diferenciadas de poder. Habrá que controlar la enfermedad de un modo diferente. De este modo, el control de la viruela, la variolización, la vacunación en general, ya no parte de una división entre sanos y enfermos, sino que toma como unidad mínima el conjunto de la población, dentro de la cual se designará un estado estadísticamente normal de casos de la enfermedad, intentando reducir aquellas realidades que se salen de la curva de lo normal hacia su estado. Es decir, lo que establece esta tecnología de poder, nos dice Foucault, es un estudio estadístico de cómo es la curva normal de una enfermedad. Y sobre ese estudio de lo normal, todo aquello que se salga de la curva deberá ser forzado otra vez a mantenerse en ella. La lógica de la seguridad que subyace a este acercamiento aparece como exactamente opuesta a la disciplinaria. No se trata ya tanto de establecer una norma que nos permita discernir lo normal de lo anormal, sino de atender a la curva de la normalidad y procurar que las realidades más desfavorables se aproximen a ella. Se parte entonces no de la norma, sino de lo normal, y de ahí se construye la norma a la que adecuarse. Si la disciplina era un poder de normación, nos dice Foucault, es decir, si la disciplina partía de una concepción de la norma, partía del desarrollo de una norma, de la creación de una norma artificial, por así decirlo, la seguridad va a partir de lo normal. Lo normal no es una construcción humana, no es una idea, no es una creencia. Lo normal es un dato natural. Por tanto, la disciplina va a ser un poder de normación y la seguridad va a ser un poder de normalización. Va a hacer tender todo lo extraño hacia lo normal. ¿Bien? Se trata en todo caso de instituir mecanismos de poder que no impidan la libertad. Y en esto, la seguridad difiere fundamentalmente de la disciplina. Que no bloqueen los movimientos de las personas y los bienes, como recordamos que hacía el control de la ciudad apestada.
que permita el normal desarrollo de la producción capitalista, algo radicalmente interrumpido por el confinamiento obligado por la disciplina. Los dispositivos de seguridad, desde esta perspectiva, vendrían a identificar el tipo de poder propio de las sociedades capitalistas contemporáneas, algo que Gilles Deleuze, de nuevo, ha leído muy claramente en su post-scriptum sobre las sociedades de control. Gilles Deleuze habla de control, Foucault habla de dispositivos de seguridad. Frente a la prohibición propia del sistema legal soberano y al encuadramiento disciplinario, la seguridad aparece entonces como una forma de poder centrífuga que tiene por objetivo integrar constantemente nuevos elementos y dejar hacer. Conclusión. Pensar con Foucault en tiempos de pandemia. Hasta aquí he tratado de hacer una reconstrucción lo más apegada a los textos posible del análisis de los mecanismos de poder que desarrolla Michel Foucault en la década de los 70. Ahora, sin embargo, quiero cerrar este vídeo con una brevísima reflexión que permita entender algunos elementos que puede aportar tal análisis en la comprensión de la pandemia y de las actuales formas de poder. En este sentido, creo que no tanto Foucault, pero sí algunos Foucaultianos han exagerado la importancia de las técnicas gubernamentales en el neoliberalismo y especialmente han desestimado demasiado a la ligera la pervivencia de procedimientos disciplinarios en las actuales formas de poder. Sin embargo, el análisis Foucaultiano, en mi opinión, acertó de pleno al señalar que la tecnología de poder que delimita algunas de las grandes hegemonías del presente, su marco social general, no puede ya definirse simplemente por la extensión de las disciplinas, sino que remite a una lógica diferente que trata sobre todo de que nada interrumpa la producción de valor. En este sentido, las reflexiones de autores como Antonio Negri y Michael Hart, o otros como el italiano Mauricio Lazzarato, permiten conectar algo que Deleuze ya entrevió y que en mi opinión subyace a los análisis de Foucault, que las actuales formas de acumulación capitalista exigen un régimen de poder flexible que rompe en mil pedazos el tiempo y la organización disciplinaria. El desarrollo del capitalismo, tal y como el propio Foucault describe en Vigilar y Castigar, y especialmente en el curso del 73, La sociedad punitiva, exigió la puesta en marcha en los siglos XVII y XVIII de mecanismos de disciplinamiento social que permitieran convertir la vida humana en fuerza productiva y fijar a las poblaciones al aparato industrial. La disciplina aparece en estos análisis como una condición de posibilidad del desarrollo del capitalismo industrial y el capitalismo, a su vez, como una condición de posibilidad de la expansión de los mecanismos disciplinarios. Las formas actuales de explotación, que implican una extensión de la producción de valor a la totalidad de la existencia por la creciente indistinción entre tiempo de vida y tiempo de trabajo y entre funciones productivas y reproductivas, requieren, sin embargo, mecanismos de captura menos rígidos, pero más insidiosos, que sean capaces de capturar el valor generado en todos los ámbitos de la vida humana. Esta es la tesis fundamental de autores como, por ejemplo, Negri y Hart, que en su trilogía Imperio, Multitud, Commonwealth presentaron como tesis fundamental que el capitalismo contemporáneo produce valor en cualquier interacción humana. Cualquier momento de la vida humana está constantemente produciendo un valor que el capitalismo parasita. Sin tener que aceptar esa imagen extremadamente negativa del poder en el esquema de estos autores, sí hay un elemento que me parece interesante y es que las formas actuales de producción, especialmente de producción no industrial, especialmente de producción en el servicio terciario, toda la cuestión de la economía informacional, de la informatización y de las nuevas formas de producción, todo este tipo de producción ha roto la distinción entre tiempo de vida y tiempo de trabajo. Ha roto la distinción entre funciones productivas y funciones reproductivas y por ello todo momento de la vida humana es susceptible de ser capturado por este aparato. Bien, esta es su tesis y esta yo creo que es un punto de partida interesante para comprender las actuales transformaciones de los mecanismos de poder y de su relación con los mecanismos productivos. Lo que la pandemia
actual parece poner de manifiesto, sin embargo, es la crisis del modelo securitario, su dificultad para enfrentar ciertas contingencias que todo apunta que serán recurrentes en el futuro, especialmente en relación con la cuestión climática. Y especialmente parece poner de manifiesto también su dificultad, la imposibilidad de las formas capitalistas contemporáneas para prever y proteger las propias fuerzas productivas ante estas crisis crecientemente recurrentes. Siguiendo los argumentos que han presentado otros autores como Nancy Fraser, Wolfgang Streeck o Lloyd Bacall, o desde un ámbito más Foucaultiano, el mismo Mauricio Lazzarato, podemos decir que el proyecto neoliberal original, que el propio Foucault identificó en el curso del 79, Nacimiento de la biopolítica, como un dispositivo que fundamentalmente ejerce su poder a través de formas expansivas de subjetivación, es decir, a través no de una fuerza coactiva, sino de una promesa, de la promesa de lo que Foucault identificó como el empresario de sí, es decir, de la promesa del éxito asociado a entender la propia vida como una empresa y entender toda actividad del individuo como un juego entre gasto y beneficio, inversión y beneficio. Bien, pues lo que estos autores han señalado es que este proyecto de la subjetividad expansiva neoliberal, esta promesa neoliberal originaria, ha encontrado sus límites y está retomando ciertos elementos tanto de la tecnología disciplinaria como de la soberana que parecían aparentemente obsoletos. Recomiendo en este sentido la crítica que hace Mauricio Lazzarato desde una perspectiva Foucaultiana y también deleuziana al concepto de gubernamentalidad que desarrolla Foucault en el curso fundamentalmente, los cursos del 78 y fundamentalmente del 79. Según algunos de estos autores, desde su nacimiento, según otros desde 2001, con la guerra contra el terrorismo, según otros desde 2007, la crisis económica global, pero según todos ellos, da igual el punto donde los coloquemos, el neoliberalismo parece aferrarse de un modo cada vez más evidente a estrategias punitivas y autoritarias que permitan salvaguardar las relaciones sociales y de producción en un marco de aumento de la explotación y disminución de la calidad de vida de la mayoría social. Es decir, ante la imposibilidad de seguir manteniendo la promesa expansiva neoliberal del empresario de sí, el poder se está volviendo crecientemente autoritario y disciplinario. Esta es la tesis que subyace a estos análisis. La imposibilidad de mantener las promesas neoliberales, incluso en el primer mundo, está entonces directamente asociada al aumento del uso de la fuerza. Parece, en este sentido, que cuanto menor es su capacidad de construir consenso y hegemonía, mayor es su necesidad de recurrir a la coacción. En tal contexto, la desigualdad, el endeudamiento o la quiebra de los sistemas de seguridad social, la quiebra, como nos señala Lloyd Bacall, planificada y políticamente ejecutada de los sistemas de seguridad social, aparecen como fenómenos directamente vinculados con esas nuevas estrategias de disciplinamiento social que pretenden finalmente establecer una diferente economía del riesgo y autorresponsabilizar aún más a los individuos, suprimiendo estrategias de aseguramiento colectivo que fueron fundamentales en el desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías, de las técnicas políticas del estado de bienestar. Que en 2020 la mitad de la humanidad se halle confinada constituye el ejemplo más evidente de que hay ciertos problemas que mediante los dispositivos de seguridad no han sabido o querido resolverse. De hecho, en el momento que podemos identificar como de la verdad, muy pocos han sido los países que han optado por una estrategia más próxima a la securitaria. Corea del Sur y en algún sentido Alemania y Suecia, pero incluso en estos países ha sido muy problematizada y muy cuestionada las decisiones que estos han tomado, como por ejemplo también las tomadas por el gobierno inglés británico en un primer momento, que fueron cuestionadas y cambiadas por un modelo abiertamente disciplinario. Mientras que la mayoría de los países ha optado por estas medidas disciplinarias, sobre todo por el encierro. El problema es que tales medidas han supuesto no el desarrollo, sino el bloqueo completo de la producción, que es una contradicción para un sistema como el capitalista contemporáneo que se basa en un intento permanente de capturar el valor.
Por tanto, como digo, la contradicción que introducen estos mecanismos disciplinarios es que bloquean la producción y con ello además aumentan las contradicciones entre la economía y la vida que el neoliberalismo parecía por algún momento, como plantean los análisis de Negri y Hart, haber superado. Muchas gracias. Espero que este vídeo haya sido de utilidad y estoy abierto a responder cualquier duda, cualquier cuestión que pueda surgir en torno a esto. Ven a ver quién fuimos ahora, dinos qué ves. Suicidas saltando atados de lengua y pies. Ebrio al despertar, solo